en Venezuela pareciera haberse convertido en referencia el programa que hace el presidente de la Asamblea Nacional, Diosdado Cabello, y que le ha puesto por nombre Con el Mazo Dando, porque cada jueves da y da duro. Y Dania, pareciera que viene a sustituir el programa que tenía, y ustedes lo conocen, los televidentes que nos siguen en Venezuela, el programa La Hojilla que conducía Mario Silva, ya no está en BTV, y ahora Diosdado Cabello, presidente de la Asamblea Nacional, algo que no le cuadra mucho al venezolano, que debería estar pendiente de otros asuntos como las leyes, como el tema del presupuesto, como la regulación además del gobierno y de los gastos del Ejecutivo venezolano, pues ahora se dedica a esto. Y pareciera más bien, y Dania, no un formato de denuncia, sino de chisme, que es lo que prácticamente el presidente de la Asamblea Nacional, Diosdado Cabello, maneja en este espacio, que se transmite además las horas que él quiera, porque tiene un espacio, sí, él puede extenderse. No dura un tiempo determinado, es decir, no dura 30 minutos o una hora, ¿no? Puede extenderse, por ejemplo, sobre la medianoche, 1 o 2 horas, de acuerdo a cómo esté el tema, con quien esté conversando. Y, por supuesto, utiliza esta tribuna, que es de todos los venezolanos, que es un canal público para atacar a la disidencia y, por supuesto, de unas semanas para acá, atacando ahora a la Iglesia Católica, cuando el gobierno, incluso el del presidente Chávez y ahora el de Nicolás Maduro, había tenido cierto acercamiento con la Iglesia y un cierto clima de respeto en el trato. Incluso se había convocado a la Iglesia para discutir temas de la inseguridad, de cómo podría aportar la Iglesia Católica alguna estrategia desde las iglesias, desde de sus seguidores, desde los feligreses, para contribuir a bajar ese clima de inseguridad que el gobierno, por supuesto, está consciente que es el segundo país con más homicidios del mundo, de acuerdo a la ONU. Ahora, pareciera, bien como dice Carlos Eduardo, que el turno le ha tocado a la Iglesia Católica. Recuerden que hace unos días atrás mandó a Marte a Monseñor Roberto Líquer, arzobispo de Coro. Le acusó de haber abierto la bandera de 7 estrellas en la Plaza de San Pedro en Roma. La bandera tiene ahora 8 estrellas, así se cambió este símbolo patrio cuando en vida del presidente Chávez. Tuvimos a Monseñor Líquer aquí hace unos días atrás, que dijo que él no había ido a Roma, que no había salido de Venezuela, y que si iba martes, pues la única opción era irse con Diosdado Cabello, que seguramente así le hacía un favor a los venezolanos. Eso lo dijo Monseñor Roberto Líquer. Esta semana le tocó el turno a Monseñor Baltasar Porras, que es el arzobispo de Mérida. Le acusó a la Conferencia Episcopal de ser un partido político y financiar el viaje de Monseñor Porras a Panamá, donde habría ido a oficiar una misa por el Día de la Virgen de Chiquinquirá, que es la patrona de los zulianos. Recuerden que el Zulia es el estado venezolano que hace frontera con Colombia. Pero ¿qué decía Diosdado Cabello? El pasaje lo canceló con el dinero del partido de la Conferencia Episcopal Venezolana. Ese se llama Partido de la Jerarquía Eclesiástica, en verdad. Desde su llegada a Panamá comenzó a organizar un evento político. Se le ocurrió una misa en honor a la Virgen de la Chiquinquirá. Tuvo que meter a la Virgen, por supuesto, para poder atraer a los autoexiliados y residentes venezolanos en Panamá. El comando de campaña integrado por Adriana Rincón, directora del periódico El Venezolano, y Andreina Chacín, coordinadora de Voluntad Popular en Panamá, lo apoyaron con las convocatorias y logística. El mitin político se efectuó el domingo 16 de noviembre en los espacios del templo de la parroquia San Lucas del Colegio San Agustín, costa del este de Ciudad de Panamá. Invitó para que lo acompañara al ex embajador de Panamá ante la OEA, Guillermo Cochise, o sea, el jefe de María Violencia, de María Machado. Vean ustedes cómo son las expresiones del candidato Baltasar en su sermón. Cómo busca captar la atención al estilo de la Cuarta República. Con la mayor frialdad dice lo que se le ocurre, como cualquier político con deseos de poder. Habla de las crisis, de que violan los derechos, los presos políticos, la escasez. Como es parte de estos políticos de oficio, observen cómo emplean a niñas y niños panameños para leer los petitorios de la misa como parte de la estrategia del candidato Baltasar. Petitorios de la misa que le entregaron para que leyeran. No es que yo llego ahí, quiero pedir por la salud de mi tío. No. Usted va a leer esto. Ya ustedes van a ver. Los mensajes que pueden escuchar corresponden a la campaña del candidato de la oposición, cuando repiten el mismo libreto de los demás candidatos de la MUC, por la libertad de los presos políticos, porque no falten alimentos en Venezuela, por la recuperación de la democracia en Venezuela, por los exiliados, por los que sufren la opresión, por la libertad de expresión allá en Panamá, en una misa, pero en una misa no, en un acto político, en una iglesia. Entonces uno observa a este señor de la jerarquía eclesiástica haciendo un meeting en una iglesia. Se fue para Panamá. ¿No tiene gente aquí? ¿Será que lo van a nombrar en Panamá embajador también?
¿cómo se llama eso de la Santa Sede que ponen ahí el nuncio? ¿Será que lo van a nombrar nuncio en Panamá? Fíjate, te están hablando. Bien, es parte de lo que decía Diosdado Cabello el día de ayer en su programa Con el Mazo Dando. Quiero saludar a Monseñor Baltasar Porras, arzobispo de Mérida, que está con nosotros, aún está en Panamá, está regresando a Caracas, precisamente a Venezuela el día de hoy. ¿Por dónde comenzar, Monseñor? Yo creo que primero me gustaría preguntarle si la Conferencia Episcopal se ha convertido en un partido político, como dice el presidente de la Asamblea Venezolana, Diosdado Cabello. Bueno, creo que la frase de Monseñor Líquer hace unos días de mentiroso y mitómano le cae pues muy bien, porque son cosas que utilizando o valiéndose del poder que se tiene y de la impunidad total, pues lo que utilizan las cámaras y utilizan todos los medios es exclusivamente para denigrar de cualquier persona. Y esto... personas e instituciones, ¿no? Porque hablar así de la conferencia episcopal puede estar fuera de poste completamente. El viaje pues aquí a Panamá fue a solicitud del señor arzobispo Monseñor Ulloa por la presencia tan numerosa de venezolanos que hay aquí y que ya desde hace años tienen la tradición de celebrar en el mes de noviembre pues la fiesta de la Chinita, la fiesta de la Virgen de la Chiquinquirá. Cosa que por otra parte la están celebrando los venezolanos que están en el exterior en muchos sitios. Invitan a obispos o sacerdotes que puedan acompañarlo en estos días para sentir pues el calor de la misma cultura, la misma religión, la amistad que tanto nos une. Y justo a ello pues la solicitud por inquietud del señor arzobispo de Panamá de poder enviar a algún sacerdote venezolano a que trabaje aquí en Panamá para que esté al servicio, lógicamente, de los panameños, pero también que sea un punto de referencia para los venezolanos. Monseñor, aprovecho esta oportunidad. ¿La revolución sería feliz si tuviera una iglesia callada? Es decir, que ustedes no pudieran expresar una oración por los presos políticos, por ejemplo, no poder hacer una solicitud por la libertad, no preocuparse además por la escasez, la situación económica crítica que viven algunas familias venezolanas o la mayoría de la familia venezolana. Mira, la celebración de la misa del domingo pasado para mí fue una experiencia muy sentida, muy profunda y también muy dolorosa, porque tuve la oportunidad de saludar personalmente a centenares y centenares de venezolanos y ver el drama de muchas familias, de muchas personas, y que lamentablemente nuestras autoridades consulares no están al servicio de los connacionales, sino que están en el servicio de la revolución. ¿Por qué no se preocupan de tanta gente que tiene problemas para arreglar sus papeles, para conseguir trabajo, para poder hacerse estable aquí? Y por eso esa angustia, porque están desasistidos de todo. Se han convertido realmente no en las representaciones de un país, sino en las casas de una ideología, y que solo están pues al servicio de ellos. Eso es doloroso y es triste, porque son centenares y miles aquí en Ciudad de Panamá, como también en tantos otros sitios. Y de quién mejor quisiera uno recibir el calor y la ayuda posible pues que se necesita cuando uno está fuera de su tierra, y que lamentablemente pues no se da. Y creo que esto es uno de los temas que además es un tema muy sentido por toda la iglesia latinoamericana. Tuvimos hace poco en Medellín un congreso latinoamericano de Pastoral Social Caritas, y el tema de la migración es un tema de primer orden, y es un tema que llama a la sensibilidad, al respeto de la dignidad de la persona humana, más allá de lo que piense, más allá de lo que crea, más allá de lo que busque. Si no hay ese calor y ese respeto por la persona humana y de poder tenderle la mano, sobre todo cuando está en una necesidad, creo que ese el mejor termómetro de si un gobierno, una ideología, una revolución está al servicio de qué.
Lo que no esté, como el Papa Francisco nos lo repite, al servicio de la persona humana. Lo que no esté para tender la mano de la amistad y la misericordia, y no simplemente la mano a aquel que comparte absolutamente todo con uno. Pues esto es uno de los dramas que estamos viviendo y que debemos ser sensibles todos los venezolanos ante ello, para que no nos dejemos llevar por estos exabruptos en los que el único valor, la única posibilidad que hay de que sirva algo es que se diga amén, pues a todo. Y esto es lo que me hace ratificar lo que el propio presidente Chávez la noche del 11 de abril pues lo dijo, y son palabras que están escritas y nunca fueron pues denegadas, cuando él mismo pidió que se pusiera allí que él renunciaba a Diosdado Cabello de su cargo de vicepresidente porque no servía para eso. Se ve que hay cosas para las que no se sirven, y una autoridad que lo que sirve es para crear odio, para buscar discordia pues entre sus propios connacionales, está ciertamente pues actuando fuera de lo que debe ser su primera obligación. La obligación es luchar, trabajar y servir a los venezolanos, independientemente de su edad, de su color, de su riqueza, de sus pensamientos, de su religión, porque la vida está por encima de cualquier otra connotación. Monseñor Porras, quisiera hacerle una última pregunta. ¿Contra qué sacerdote se la tomará el señor Cabello la próxima semana en su programa? Porque hace unos días atrás, la semana pasada o hace 2 semanas, fue contra Monseñor Roberto Líquer, como usted lo ha mencionado, arzobispo de Coro, como comentábamos Carlos Eduardo y yo, y esta semana le ha tocado a usted. ¿A quién le puede tocar la próxima semana? Bueno, creo que hay una especie de anquilamiento contra la propia conferencia episcopal, porque la llamada incesante que nosotros hacemos es necesario dialogar, y dialogar es sobre todo aceptar que el otro existe y que el otro tiene derecho en primer lugar a decir lo que piensa, a opinar, y que se ha tomado en cuenta para que encontremos un camino de convivencia y de superación de los tantos males que está viviendo pues nuestra patria. Quiero darle las gracias a Monseñor Baltasar Porras, arzobispo de la ciudad de Mérida. Gracias por haber compartido con nosotros en NTN 24. Pues un abrazo grande pues, y una bendición muy especial a todos los venezolanos y a todos los panameños, y también a los colombianos que estuvieron en la misa de la Chinita compartiendo una misma fe, y con la esperanza de que sea la fraternidad la que brille por encima de cualquier otra diferencia.